La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Bienvenidos, amados hermanos, a un episodio más de La Verdad en Amor. Les habla su hermano Carlos López y permítanme decirles que es de gran bendición y alegría tener este espacio para disfrutar del maravilloso privilegio y oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Antes de introducirnos a nuestra lección, me gustaría que recordemos dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué muchas personas buscaban a Jesús? ¿Por qué muchas personas buscaban a Jesús? Y por otra parte, ¿cómo era reconocido Jesús entre las personas? ¿Cómo era reconocido Jesús entre las personas? ¿Se lo había preguntado? Bueno, si usted va a la Biblia para encontrar una respuesta firme y clara ante estas dos preguntas, vamos a saber que en los 4 registros del Evangelio se encontrará una evidencia indiscutible en donde vamos a saber que Jesús fue un médico excelente. Era reconocido por las personas como el gran médico. ¿Y sabe por qué? Porque otorgaba sanidad física y espiritual. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 4:24, en Marcos 1:32 al 34, en Lucas 6:19 y también en el capítulo 7 y versículo 21, y en el Evangelio según Juan, que es Juan capítulo 11 y Juan capítulo 20, versículos 20 al 31, el cual vamos a leer a continuación. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos sabemos que los médicos, para confirmar o descartar una enfermedad, lo primero que realizan es un chequeo general. Continuamente realizarán exámenes a profundidad con el fin de qué? Con el fin de brindar un tratamiento que pueda eliminar el problema que está afectando su salud. Pero ¿ha considerado a las enfermedades desde un punto de vista espiritual? Bueno, ¿qué tal si lo vemos desde ese punto de vista, desde un punto de vista espiritual? Para continuar, todos sabemos y debemos tener algo muy claro, y es que en su infinita misericordia y sabiduría, Dios, nuestro Creador, determinó que el ser humano estaba terriblemente enfermo a causa de una enfermedad, ¿verdad? A causa del pecado. Y esta enfermedad del pecado tenía como consecuencia o como resultado el estar condenado a morir eternamente. Romanos 3:23 y Romanos 6:23 afirman esta idea. Pero también vamos a saber que como remedio ante esta terrible situación, Dios decidió enviar a su amado Hijo como sacrificio para traer sanidad eterna y también la salvación. Esta sanidad eterna es la salvación. Juan 3:16 al 18. Gracias al poder de Dios,
también a su misericordia, gracia y justicia, sabemos que Cristo cargó con nuestras enfermedades, dolencias y pecados para sanarnos. Isaías 53, 4 al 6. Y también Primera de Pedro 2, 24. Entonces, ante todo esto, hermanos, podemos decir, ¿verdad?, que desde el día que decidimos aceptar que estábamos enfermos de pecados y que nuestro fin era la muerte, y obedecimos el único remedio que es el Evangelio para obtener la salvación y el perdón de pecados, y también el Espíritu Santo, que es nuestro sello de garantía, ¿qué hicimos? Iniciamos un nuevo compromiso de fidelidad para llevar un estilo de vida totalmente diferente al anterior. Pero también esto es con qué? Con el fin de mantener nuestra vida hasta la eternidad, con el fin de perseverar y alcanzar la salvación eterna. Hechos 2, 36 al 38. Entonces, claramente, para nadie es un secreto que la promesa de ser fiel hasta la muerte que adquirimos no es una tarea fácil. Nadie tiene facilidad en la vida, ¿verdad? A todo el mundo se le presentan que, ¿verdad? Como cristianos sabemos que somos claros testigos de que no estamos exentos de experimentar problemas, no estamos exentos de experimentar etapas duras, etapas buenas, tampoco situaciones que nos llevan a enfermarnos física y espiritualmente. Romanos 8, 18. Y es aquí donde le hago esta otra pregunta. ¿Sabía usted que la salvación se puede perder? Y es algo impactante esta pregunta, pero sin embargo, lamentablemente, existe una enfermedad terminal que nos hace perder la salvación. Este se manifiesta con síntomas fuertes y evidentes que nos deterioran poco a poco hasta hacernos morir. Este cáncer espiritual es la apostasía, por lo que en esta ocasión estaremos considerando el tema, los síntomas de la apostasía. Por favor, le invito a que me acompañe a leer Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Y vamos a realizar la lectura. Dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por favor, pausemos aquí, pues en la primera parte del verso 3 encontramos el primer síntoma de la apostasía. Y este síntoma es dejar de soportar la sana doctrina. Escúchelo muy bien. Dejar de soportar la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Alguna vez se lo ha preguntado o se lo han preguntado a alguien más? Bueno, si usted realiza esta pregunta o se realiza a sí mismo esta pregunta, cuando vamos a la Biblia, descubrimos que la sana doctrina es toda aquella enseñanza bíblica dada por quién? Por Jesús a los apóstoles, y de los apóstoles pasó posteriormente a quién? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 2:42. Pero entonces, ¿qué implica la sana doctrina? Cuando usted se realiza esta pregunta, va a decir, ¿qué implica la sana doctrina? ¿Cómo puedo practicar la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Si yo sé que es toda aquella enseñanza bíblica, ¿cómo puedo aplicar toda aquella enseñanza bíblica? Bueno, en primer lugar, usted va a notar, ¿verdad?, que la sana doctrina es estar en casa.
La sana doctrina es estar en casa. Y en casa no me refiero a estar, ¿verdad?, en un edificio de 4 paredes, sino me refiero a estar en la verdad. La sana doctrina implica estar en la verdad. Pero para esto he realizado un acróstico de la palabra casa, donde usted va a entender por qué la sana doctrina implica estar en casa. En primer lugar, vamos a comenzar con la letra C. Y dice que es tener comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Esto qué es? Congregarse con la iglesia, basado en Primera de Corintios 12:27. Pero también vamos a ver con la letra A que es la adoración correcta a Dios. ¿Y qué es la adoración correcta a Dios? ¿Con qué se debe adorar a Dios correctamente? Con las alabanzas, con las ofrendas, con la oración, y esto lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5:16 al 22. Por la letra S vamos a entender que la sana doctrina implica ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo significa vivir en santidad. Pero vivir en santidad no quiere decir solamente apartado como un extraño, sino también significa vivir apartado de las malas prácticas, sí, pero no apartado de las personas. ¿Por qué? Porque debemos ser como Jesús, alguien que tenía cercanía a las personas, pero en vez de contaminarse de lo malo que realizaban las personas, él optaba por vivir en santidad conforme a la palabra de nuestro Dios. Eso lo vamos a ver en Efesios 5:1 y 2. Y para finalizar este pequeño acróstico de la palabra casa, vamos a ver por la letra A, que es que la sana doctrina implica estar, o bueno, implica amar y valorar el sacrificio de Cristo. Esto es conmemorar su muerte, valorar esa muerte, valorar que Él fue entregado por usted y por mí, valorar que fue entregado por Dios para salvar a la humanidad, como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y esto lo hacemos los cristianos cada primer día de la semana. Esto lo vamos a ver en Primera de Corintios 11:26. Y le realizo una pregunta. ¿Se siente usted seguro fuera de casa? ¿Se siente usted seguro fuera de casa? Es importante que el cristiano lea la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque si lee la Biblia, ¿qué va a hacer? Reconocer la verdad. Y al reconocer la verdad y leer la verdad, ¿qué debe hacer? La predicará con su boca y al mismo tiempo la predicará con su ejemplo y va a manifestar la sana doctrina. Pero ¿qué pasa si el cristiano no es diligente en esto? Evidentemente vamos a ver que si el cristiano no es diligente en su relación con Dios, corre el riesgo de ¿qué? De volverse un ignorante, de volverse un ¿qué? Un apático, de alejarse poco a poco de Dios, de su palabra, de la verdad, de la sana doctrina. Y cuando va a ocurrir esto, o cuando empieza a ocurrir esto, va a tener claro que su fe se va a ver ¿qué? Afectada. Y probablemente esa fe se convierta en una rutina que finalmente lo haga dejar de soportar la sana doctrina. Note lo que dice Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6. Nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es terrible, hermanos. La apostasía inicia con el dejar de soportar la sana doctrina. Y si me lo pregunta, cuando vemos la sana doctrina desde un punto, ¿verdad? Probablemente médico o algo que podríamos compararlo con nuestro diario vivir, es que la sana doctrina es como una cucharada amarga
de medicina, pero ¿sabe qué? Pero esta nos mantiene con salud. Pero cuando nos negamos a tomar la medicina es porque usted se ha propuesto a cumplir con el segundo síntoma de la apostasía, el cual es decidir hacer su propia voluntad. Decidir hacer su propia voluntad. Para entender un poco esto, continuemos leyendo en donde nos habíamos quedado, en el verso 3 de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice. Segunda de Timoteo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, esto es, dejar de soportar la sana doctrina. Pero también, ¿qué dice? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Enfoquémonos en sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta frase del verso nos dice una cruda realidad. Y de hecho, ¿sabe qué? ¿Ha escuchado la siguiente frase? Y esta frase es, cada cabeza es un mundo. Probablemente la ha escuchado de forma rutinaria, la ha escuchado millones de veces. Y esta frase, ¿qué nos manifiesta? De una forma literal, nos manifiesta que cada ser humano, ¿verdad? Que todos los seres humanos somos capaces de pensar diferente. Y esto es correcto. Pero por otro lado, lamentablemente, al mismo tiempo, esta frase es muy utilizada para justificar la razón por la cual hacemos lo que nos gusta hacer. Esto es, hacer nuestra propia voluntad. Pero ¿qué tiene que ver esta frase, verdad, con nuestro tema? Bueno, usted va a encontrar a lo largo de la Biblia que se nos exponen dos cosas muy claras. En primer lugar, hay dos cosas determinantes para el ser humano que Dios ha dispuesto. Y la primera es el libre albedrío, es la libertad de escoger. Dios ha permitido que el ser humano pueda presentarse con qué? Con una adoración genuina. Deuteronomio 30, 19 al 20. Y también Josué 24, 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué optó por obedecer, ¿verdad? Por servir a Dios. Y por otro lado, también vamos a encontrar que hay otra palabra, ¿verdad? Relacionada a esta frase, a esta lección, y no solo es el libre albedrío, sino que también vamos a encontrar el corazón. Y se preguntará por qué el corazón. El corazón en un sentido espiritual, ¿por qué? Porque es allí donde se fabrican los deseos. En el corazón es donde se fabrican los deseos. Mateo 15, 18 al 19 y Marcos 7, 21 al 23 nos exponen esto. En el Nuevo Testamento encontramos un gran ejemplo de lo que sucede cuando usted o el cristiano, ¿verdad? Cuando como cristianos decidimos hacer nuestra voluntad. Mire lo que dice Hechos 5, 1 al 11. ¿Qué va a encontrar ahí? Probablemente ya se sabe esta historia hasta de memoria. ¿Por qué? Porque es la historia de Ananías y Zafira. En primer lugar, vamos a encontrar que Ananías y Zafira eran cristianos como quién, como nosotros, como usted y como yo. Pero también, ¿qué ocurrió con ellos? El corazón de ambos fue ocupado por Satanás. ¿Y esto es por qué? Porque pecaron con la mentira. Como usted sabe, ellos sustrajeron un dinero, ¿verdad? De algo que habían vendido. Y así lo guardaron en secreto y dieron lo demás del dinero a los apóstoles. Esto nos cuenta la historia. Pero también otra cosa que experimentaron, ¿verdad? Que sucedió con Ananías y Zafira, es que experimentaron las consecuencias de seguir sus propios deseos. Y esto es la muerte. Y experimentar estas consecuencias también nos lo recuerda, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esto, verdad? En Santiago 1, 14 y 15. Y de la misma manera nos hacemos una gran pregunta. ¿Qué debemos pensar como cristianos? ¿Qué debemos pensar como cristianos frente a este tipo de situaciones? Aquí es donde vamos a tener claro que como cristianos debemos ser conscientes
que desde el día de nuestra conversión pudimos ponernos en paz con Dios. Efesios 2, 13 y 14. Pero también iniciamos algo impactante, algo fuerte, algo que no es nada fácil. Esto es una guerra espiritual. ¿Contra quién? Contra el diablo, pero también contra los deseos de nuestra carne. Esto es contra el pecado. Efesios 6, 11 y 12. Y cuando optamos por decidir hacer nuestra propia voluntad, nos vamos a ¿qué? Nos vamos enfriando poco a poco, y esto lo vamos a encontrar en Isaías 29:13. Y poco a poco, cuando usted se empieza a enfriar, cuando usted se empieza a descuidar, cuando deja de soportar la sana doctrina, cuando decide hacer su propia voluntad, ¿qué va a ocurrir? Llegará al punto de despreciar la verdad por la mentira. Este es nuestro tercer punto, despreciar la verdad por la mentira. Continuemos leyendo en donde nos quedamos, en el verso 4 de 2 de Timoteo 4. Mire lo que dice. 2 de Timoteo 4, verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios es un solo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué podemos afirmar esto? ¿Por qué podemos reafirmar? ¿Por qué podemos decir con convicción de que Dios es uno y no ha cambiado desde el principio, desde que sabemos de Él, desde que Él siempre ha permanecido? Él en ningún momento ha cambiado, y esto lo va a encontrar usted desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado al hombre que solo existen dos caminos. Por un lado está el bien y por el otro el mal. Esto lo va a encontrar usted en Génesis 2, 16 y 17, y también en Deuteronomio 30, 15. Para comprender por qué el cristiano apostata, o verdad, o opta por renunciar a la verdad y regresar a la mentira, quiero que lea conmigo, por favor, Segunda de Pedro 2:20 al 22. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Note lo que dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, esto es, en el lodo. ¿Cuál era ese primer estado al que puede volver? Y le digo puede porque nadie está exento de esto, y por eso debemos permanecer alertas. Entonces, ¿cuál es ese primer estado, o incluso ese peor estado al que podría volver un cristiano, o al que podría tornarse la vida de un cristiano? Esto es apostatar. ¿Qué es ese estado? Veamos un breve panorama de Romanos 1, 21 al 32. Romanos 1, 21 al 32 nos describe el estado en el que se encontraban muchas personas antes de qué, antes de ir a Dios, pero también el estado que muchas personas adquieren al rechazar la verdad por la mentira. Esto es la palabra de Dios, al rechazar a Dios por seguir el pecado, por continuar, ¿verdad? Siguiendo las corrientes de este mundo. Veamos este panorama. En el primer lugar, encontramos el envanecimiento y la necedad del corazón. Esto ocurre, ¿verdad? Cuando una persona se vuelve atrás, ¿qué ha hecho? Ha envanecido y ha permitido que la necedad entre a su corazón. Esto lo vemos en el verso 21 al 23. También vemos que son entregados a sus propias concupiscencias. Recordamos que, ¿qué? Siguiendo sus propias concupiscencias, dejarán de soportar la sana doctrina, apartarán el oído de la verdad, seguirán
sus propios deseos y sus propias concupiscencias. Y vamos a ver esto, ¿verdad? En el verso 24 al 25. Cuando vamos al verso 26 y 27, vemos que aquel que apostata renuncia a su naturaleza, esto es, a la naturaleza divina de la imagen de Dios. Cada ser humano ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando usted viene a Cristo, ha sido revestido de Cristo. Gálatas 3, 26 al 27. Pero también, ¿qué ocurre con esa persona? No solo renuncia a su naturaleza, sino que también se entrega a la vergüenza y a la deshonra. Y en los últimos versos que nos faltan, que es del 28 al 32, vamos a ver que aquellos que apostatan es porque han aprobado el pecado y han escogido la muerte por encima de Dios. Versos 28 al 32. Vamos a recordar rápidamente este panorama. Romanos 1, 21 al 32. En primer lugar, ¿qué ocurre con una persona que apostata? Ocurre que el envanecimiento y la necedad del corazón. Verso 21 al 23. También veremos que son entregados a sus propias concupiscencias. Verso 24 y 25. Asimismo, estas personas que apostatan renuncian a su naturaleza y se entregan a la vergüenza y deshonra. Verso 26 y 27. Y finalmente, es porque estas personas apostatan, ¿por qué? Porque aprobaron el pecado y la muerte por encima de Dios. Verso 28 al 32. Entonces, un cristiano, ¿qué debe hacer? Hermano, ¿qué debemos hacer como cristianos? Un cristiano debe de recordar antes de convertirse, tanto él como muchas personas experimentaron todas las cosas que el mundo y el pecado ofrecen, pero en su lecho de muerte espiritual, esto es, cuando estábamos desechados, cuando nadie nos quería, cuando el mundo, incluso mismo, el mundo mismo nos despreciaba por nuestra situación, por estar muertos en vida. ¿Qué ocurrió? Fuimos rescatados por Cristo y transportados no a cualquier lugar, sino fuimos transportados del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, de la perdición, a un reino perfecto, a un reino de luz. Y esto lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, y también en Efesios 2, del 1 al 7. Ahora el cristiano es parte de un reino maravilloso de luz. Este reino es conocido ahora como la Iglesia de Cristo. Pero cuando un cristiano decide apostatar y regresar a la oscuridad, aquel reino del que había sido rescatado, ¿qué va a ocurrir? Que al estar cegado por el mundo, no solo va a estrellarse, sino que va a caer tantas veces que al final, ¿qué va a ocurrir? Va a terminar cayendo en un hoyo, y es el hoyo de la muerte. Y no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y finalmente va a recibir ¿qué? Un castigo eterno. Para entender un poco mejor esto, lea conmigo, por favor, Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Note lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quién ha de devorar? A los adversarios. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué pasa cuando un cristiano apostata? De ser un hijo de Dios, se convierte en un adversario. Qué lamentable ser un adversario de Dios. ¿Y sabe por qué? Por lo que dicen los siguientes versículos. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. Qué dura era la ley de Moisés. Pero note que dice, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el hijo que pisoteare? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a quién?
al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al nuevo Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y cómo finaliza esto en el verso 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano para no apostatar? Y finalicemos de leer el pasaje central de nuestra lección y es, lea conmigo ahora, ¿verdad? El verso 5. Dice así, segunda de Timoteo 4, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Recuerde, amado hermano, amada hermana, estimados hermanos que están viendo este video, recuerden que esta misión, la misión de predicar el evangelio, de vivir en santidad, de siempre permanecer firmes, fieles y también perseverantes en la fe que hemos confesado, que hemos creído, que profesamos, es para toda la iglesia, no solo para el predicador, no solo para el anciano, no solo para el diácono, no solo para los maestros, sino que esta misión ha sido encomendada para cada cristiano. Recuerde, ¿verdad?, que usted debe mantener sobrio en todo. También debe de soportar las aflicciones. La vida del cristiano no es sencilla, pero usted puede lograr soportar las aflicciones con la ayuda de Dios. También es nuestra misión hacer la obra de evangelista. Recordemos que como cristianos tenemos esa gran responsabilidad de predicar y de llevar la palabra ¿a quién? A toda criatura, a todas las personas que aún no la han escuchado o que tal vez aún no la han obedecido. Y finalmente cumplir con el ministerio que nos ha sido encomendado, con esa maravillosa misión que nos encomendó Cristo. Y así, mis amados hermanos, en Cristo, vamos a culminar, ¿verdad? Vamos a llegar al fin de esta lección sabiendo que en esta lección hemos considerado el tema los síntomas de la apostasía. Reconozcamos que la apostasía se va a manifestar al qué? Al dejar de soportar la sana doctrina. El segundo síntoma que vimos es decidir hacer su propia voluntad. Y el tercer síntoma que usted podrá identificar la apostasía, ¿verdad? Que usted puede utilizar para identificar la apostasía es que usted va a ver un desprecio, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? El despreciar la verdad por la mentira. Le hago una atenta invitación a que nos mantengamos firmes en nuestra batalla como cristianos, en aquella batalla, ¿verdad?, que hemos aceptado, en la batalla de la buena fe, y que estemos alertas a los signos y síntomas de la apostasía. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos no caigan, pero también para poder cumplir con esa tarea, tenemos que examinarnos a nosotros y evitar caer para ser un soporte para aquellos que están presentando estos síntomas. Espero que Dios les bendiga y que esta lección sea de gran ayuda y de gran motivación para que usted pueda reconocer estos síntomas y pueda ayudar a aquellos que están cayendo o que se están enfermando poco a poco. Espero que Dios les bendiga y que puedan cumplir con aquella obra que nos ha sido encomendada por nuestro Señor Jesucristo. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error.
en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.